Bueno, muchísimas gracias por la invitación. Eh, de nuevo agradezco particularmente por la oportunidad de presentar algo de este trabajo, que es un trabajo en proceso. Ahora les voy a contar un poco de qué se trata. Tiene que ver con algo de lo que yo ya dije hoy a la mañana. Yo creo que puede dialogar sobre todo con algunas de las cuestiones que surgieron últimamente y, en fin, espero que tenga algo que ver con algunos de los diálogos que surgieron en estos días, porque siento que por ahí se corre un poco del foco de algunas de las discusiones, pero tengo fe en que hay algo que tiene que ver con estos procesos vinculados a religión, espiritualidad, política, etc. Tal vez desde un lugar bastante menos convencional, y sobre todo con una relación, me parece, entre algo así como la espiritualidad holística, algo de lo que empecé a hablar hoy a la mañana, y un modo de presencia en el espacio público que es mucho menos políticamente simpático de todo lo que venimos charlando hasta el día de hoy. A ver, yo les cuento un poco. Antes yo les presenté mínimamente que yo venía trabajando sobre estas cuestiones desde hace algunos años, y durante la pandemia, como investigador, de algún modo, yo venía haciendo un trabajo que tenía que ver con digamos, en los últimos años, mi interés era pensar cómo estas espiritualidades holísticas y estas prácticas más vinculadas a una posible cultura terapéutica salían del espacio más exclusivo de los talleres y de esos mundos de las clases medias de experimentación más privada, entre comillas, y empezaban a aparecer en el espacio público, en las instituciones, en el mundo pedagógico, en las escuelas, digamos, talleres de mindfulness, de yoga en las escuelas, discursos de coaching ontológico en el mundo empresarial, en fin, todos ustedes más o menos conocen el despliegue de este mundo, digamos, de ciertas sensibilidades alternativas, holísticas, en los últimos años en diferentes instituciones y organismos, tanto públicos como privados, pero que en el caso argentino, en un artículo que hicimos con Pablo hace algunos años, habíamos llamado la nueva era de la nueva era, digamos, ¿no? Una salida del mundo de la nueva era, o de las sensibilidades nuevas eras del mundo, particularmente de los workshops privados, de los talleres de los sectores medios de Buenos Aires, y empezaba a aparecer esto en la cultura en general, digamos, ¿no? Particularmente en el mundo de la industria cultural, en la televisión, en el mundo editorial, en fin. Ese fenómeno a mí me llevó a empezar una investigación sobre talleres, meditación y yoga en cárceles, ¿no? En cárceles de Argentina había empezado a trabajar sobre una unidad penitenciaria cercana a Buenos Aires, donde había dos grupos de práctica de técnicas alternativas con presos. Eso se dio durante un tiempo, y yo estaba muy entusiasmado con ese proyecto para pensar el pluralismo religioso / espiritual en instituciones de encierro como las cárceles de Argentina. Pero bueno, vino la pandemia y obviamente nadie más entró en ninguna cárcel durante 2 años, recién ahora se están reabriendo. Entonces, durante la pandemia un poco la cuestión fue cómo seguir repensando líneas de investigación sobre estas cuestiones, y de algún modo algo se me vino encima, y fue, pasá la primera, mira. Fue básicamente una serie de marchas de reclamo contra las políticas de encierro durante la pandemia de COVID-19, que no fueron obviamente un fenómeno argentino, se dieron en muchos lados, en Francia, en Alemania, en Estados Unidos, en Argentina particularmente. Y la primera marcha esa es una foto que saqué yo, creo, no recuerdo bien. Hay algunas fotos que saqué yo en esa marcha y otras que están levantadas de otros fotógrafos. Hacía bastante tiempo que estábamos todos encerrados. Yo vivía más o menos cerca del centro de Buenos Aires, vivo más o menos cerca del centro de Buenos Aires. Salí y fui a la manifestación a ver qué pasaba. Y a mí en la manifestación me encontré básicamente con un montón de personas que tenían un argumento político en contra del gobierno. Ahora les voy a contar un poco la particularidad de ese día de la manifestación.
Pero también me encontré, lo voy a decir ahora, ese día era el día del nacimiento de General San Martín en la Argentina, que es como una de las grandes figuras de la independencia latinoamericana, junto con Simón Bolívar. Y en la Argentina es un día muy importante porque es básicamente un día cívico, una festividad gubernamental, digamos, ¿no? Justamente se mezcló ese día patrio, digamos, con la marcha de reclamo en contra de las políticas de aislamiento, con una fuerte reivindicación política en contra del gobierno, perdón, de reivindicación, de discurso en contra del gobierno, sobre todo en contra del encierro, digamos, ¿no? de la restricción de la circulación. Y yo les diría que uno de los argumentos, una de las palabras claves de que aparecía en las pancartas y en el discurso era el tema de la república y el tema de la libertad. Entonces se mezclaba un poco el significante libertad que aparecía en estas marchas con el significante libertad de la independencia argentina digamos, del momento de la independencia en relación a España y la figura de San Martín. Entonces era una especie de ensalada semántica muy particular y digamos, la manifestación no era demasiado masiva, pero digamos, tenía una cantidad de personas digamos, que suelen ser muy habituales en las marchas en contra del gobierno, en la Argentina actual, con un discurso en contra del populismo, en contra de... Bueno, en este caso se tenía que ver con el tema de la restricción, pero digamos, marchas en contra del gobierno. Era básicamente un gran porcentaje de personas, era una marcha en contra del gobierno, con personas que evidentemente participaban de todas las otras marchas en contra del gobierno. Pero me llamó la atención, bueno, ahí hay una... a ver, anda para atrás, Pablo, mira. Perdón, para adelante. Ahí hay una de las... Dale. Esta es una imagen de la televisión argentina, justamente en contra de la... Bueno, justamente, protestas en contra de la cuarentena en el Obelisco. Ahí ustedes pueden ver banderas argentinas. Pasa otra. Ah, sí, ahí seguía así. Esto es en el centro de Buenos Aires. Bueno, hay banderas argentinas. Pasa, si querés. Idem. Si querés pasar. Por ejemplo, acá, ahí está el tema de la libertad. Este es el Obelisco, es el centro de Buenos Aires. Hay un argumento justamente que es una cita de San Martín, que es cuando la patria está en peligro, todo está permitido excepto no defenderla. General San Martín. Pero aparecían también este tipo de carteles. Por ejemplo, el ibuprofeno cura, ¿no? Pasa otra, si querés. Nos quedamos acá. Ahí, por ejemplo, aparecían un montón de carteles en contra, se mezclaba ese argumento en contra del populismo del gobierno, un argumento más netamente político, con un argumento más epistemológico, podríamos decir, que tenía que ver con la desconfianza de la realidad de la pandemia, ¿no? Que es un tema que apareció en muchas de estas marchas en muchos lados. Entonces, por ejemplo, ahí, bueno, la dictadura global, el tema de las vacunas, bueno, con manipulación digital del ADN humano, bueno, la cuestión del ARN modificado y el control de los cuerpos, bueno, digamos, la idea del genocidio asociado al encierro, la idea de libertad, bueno, había como una especie de combinación de este tipo de sentidos. Si querés pasa otra, mira. Bueno, esta es una imagen más grande de la imagen que estábamos viendo anterior. Pasa otra si querés. Sí. Bueno, acá justamente también la idea de las vacunas y las antenas 5G. Yo me imagino que todos ustedes ya escucharon hablar de este tipo de teorías conspirativas. Bueno, pasa otra más si querés. Bueno, ahí están. Basados en nuestro libre albedrío, decimos no a la dictadura global, no a las vacunas nanotecnológicas, no a la inteligencia artificial, no a la deshumanización, no al 5G, arma electromagnética. Ahí las vacunas, bueno, mismo tema. Ahí, por ejemplo, dióxido de cloro. Es también en Argentina se llama el CDC, en castellano, en inglés no sé cómo se llama, que es el uso de dióxido de cloro que surgió mucho en ese momento como una terapia, digamos, alternativa contra el COVID. En la televisión argentina hubo personajes periodistas que tomaban dióxido de cloro en público. Se produjo todo un debate en la Argentina en ese contexto sobre la posibilidad de la eficacia del dióxido de cloro.
Eso, piensen que ahora ya todo el mundo está seguro que es algo que nos sirve, digamos, pero en ese momento había controversias científicas, digamos, sobre el estatuto eficaz del dióxido de cloro, y en ese mismo momento, por ejemplo, en Bolivia, el Congreso de Bolivia lo aprobó como un recurso contra el COVID. Pasa otra si querés. Bueno, acá hay algunas de las personas que estaban ahí. Bueno, en contra de la vacuna de Oxford. Pasa si querés otra. Bueno, este también. Tiene la remera, yo tomo CDS, la bandera argentina, CDS es la cura contra el virus, y la idea de que los gobiernos no querían permitir el uso de CDS o del ibuprofeno, porque básicamente era un complot entre Bill Gates, los gobiernos y las compañías productoras de vacunas, ¿no? Esta pasa, si querés. No al nuevo orden mundial. De más está decir que había muchos personajes muy particulares en esa marcha. Bueno, este es un argumento más político, ¿no? La infectadura, empezó a surgir este concepto, la infectadura en la Argentina, ¿no? El problema de la infectadura es la máscara del totalitarismo, la idea de lo republicano. Esto tiene más que ver con un argumento político más convencional en la Argentina. Si querés pasa a otra. Bien, bueno. Esas son algunas imágenes, en general son tomadas por mí ese día. Esta marcha fue la primera de una serie de marchas. Hubo un montón de estos tipos de eventos durante todo el 2020. Hubo otras marchas y durante el 2021 hubo otras. Y fue todo un ciclo, digamos, de protesta. No fue tanta cantidad de gente, tuvo cierta repercusión pública, pero de algún modo visibilizó estas controversias que les estoy contando sobre este tipo de cuestiones. Y básicamente, a mí lo que me llamó la atención cuando fui a esa marcha no tanto fue el argumento político, que era bastante habitual, o es bastante habitual en la Argentina hoy, sino sobre todo encontrarme en la marcha con una cantidad de personas que participaban de grupos alternativos, que eran partes de movimientos ecologistas, y digamos un mundo que no correspondía tanto a la oposición al gobierno más de tono liberal neoconservador, digamos, sino un montón de personas que estaban mucho más cerca de este mundo contracultural alternativo, que participaban de estas cuestiones más holistas. Y eso lo empecé a ver no solamente en las marchas, sino también en una cantidad de personas de las que yo sigo en redes sociales por parte de mi investigación sobre este tipo de cuestiones, y empecé a ver todo un discurso, digamos, de desconfianza pública en las políticas de cuidado del gobierno y sobre todo en los datos científicos, que me empezó a llamar mucho la atención. Y bueno, digamos, ahí me pareció que había un tema para pensar ahí, digamos, ¿no? Cómo, digamos, se articulaba esta desconfianza pública en las políticas de cuidado del gobierno y en la realidad de la vacuna, o en la realidad de algunas, de la eficacia de algunas políticas de cuidado, como por ejemplo la distancia social, o el uso del barbijo, o la vacuna misma, que en ese momento recién se estaba desarrollando, todavía no habían salido las vacunas en sentido estricto, digamos, ¿no? Y ahí me parecía que empecé a mapear un poco los argumentos de las ciencias sociales, digamos, de cómo se explicaba esta cuestión, ¿no? Y básicamente eso empezó a aparecer bajo el lema del negacionismo científico, ¿no? O sea, eso seguramente ustedes lo han visto. Hubo muchas intervenciones periodísticas sobre el problema del negacionismo científico, pero también hubo muchas intervenciones desde las ciencias sociales sobre cómo explicar esto, digamos, ¿no? De una cantidad de personas que de golpe, obviamente no solo en Argentina, desconfiaban de datos científicos y de determinadas políticas de cuidado durante la pandemia. Y ahí, digamos, yo hice un poco una clasificación, que por ahí es un poco arbitraria, pero que yo, digamos, deja todavía un segundo ahí, un poquito antes. Digamos que son primero la irracionalidad, después la ignorancia o el déficit de información, después básicamente la idea de la fake news, digamos, de que todo esto es un fenómeno de la fake news, que digamos es una categoría más vale periodística, me parece a mí, y tiene que ver con una explicación asociada a las redes sociales. Y por último, el argumento del sesgo cognitivo o de una disonancia cognitiva. Pasa, si querés. Entonces, en base a estas, ahora si quieren vamos a entrar mínimamente en cada una de ellas para un poco recorrer ese tipo de argumentos, pero lo que me parecía a mí que era interesante hacer era proponer una visión distinta sobre el problema de la desconfianza. Y justamente pensar la desconfianza como problema
la creencia, digamos, ¿no? Porque justamente me parece que el problema de la creencia o la increencia, o de la confianza y la desconfianza, es un tema clásico de los estudios sobre la religión. Y me parecía que justamente uno, o en general los trabajos sobre el problema de la creencia o de la confianza, digamos, si uno piensa la religión como un régimen de relación, está muy asociado al tema digamos, de la confianza, en que esa relación sea una relación de ida y vuelta, digamos, ¿no? Por lo menos desde Marcel Mauss en adelante, el tema de los sistemas de intercambio está muy asociado al problema de la confianza. Pero me parecía que el tema, que, digamos, y en un modelo de ese tipo, la desconfianza parecería como una lógica asocial, digamos, ¿no? La confianza produce relaciones sociales, produce creencia colectiva, produce un orden simbólico, pero la desconfianza es todo lo contrario, digamos, ¿no? Es lo que separa, es lo que aísla, es lo que rompe con un vínculo social y un vínculo simbólico. Entonces me parecía que justamente acá uno tenía como un ejemplo para pensar cómo la desconfianza es un modo de producir relaciones sociales. Y un poco ese es el eje de mi argumento. Entonces, por eso yo había propuesto esto de una mirada descentrada sobre la desconfianza, que implique tomarse lo más en serio posible este tipo de posiciones, y entender un poco qué gramáticas de acción particulares se movilizan en estos modelos de desconfianza. Y me parecía que un elemento interesante para pensar esa dimensión, digamos, productiva de la desconfianza, era ver justamente cuál es la relación con el discurso del holismo terapéutico contemporáneo. Porque me parecía que, digo, uno podría ver muchos otros sistemas lógicos para poder pensar esta productividad de la desconfianza, pero me parecía que aparecía muy fuertemente este discurso más vinculado a un tipo de espiritualidad en algunos casos, pero digamos, yo por ahí lo llamaría más un holismo terapéutico en un sentido más amplio, que puede aparecer la dimensión de lo espiritual o no. Digamos, y que eso tenía que ver justamente con un tipo de dimensión productiva de la desconfianza, ¿no? No como una dimensión negativa, como decía recién. Y claro, sin duda, entender esta dimensión de lo holístico, no tanto como un productor de relaciones de identidades, digamos, o de grupos, sino como sino como una conexión parcial, como algo que, digamos, no es que todo el mundo que participaba de los grupos o de sensibilidades holísticas alternativas tenía teorías conspirativas, digamos, ¿no? Sino que eso implicaba como, podría tener que ver con un tipo de posición de negacionista, o podría tener que ver con algunos niveles de desconfianza más soft, digamos, ¿no? Y me parecía interesante pensar ese rango, digamos, la desconfianza, no como algo que producía negacionismo científico, neoliberalismo, individualismo, que es un argumento sobre el cual vamos a tocar muy rápidamente, sino que justamente me parecía que aparecía en algunas personas, aparecía en algunos medios de comunicación, aparecía en algunas personas que participan en estas marchas, aparecía en algunas intervenciones, y obviamente en algunas personas implicaba un tipo de identidad negacionista, pero en muchos otros casos no. Entonces me parecía interesante pensar esa idea de conexión parcial, digamos, con este tipo de argumento, o de esta narrativa de la desconfianza. Pasamos. Bueno, entonces ahí vamos a pasar rápidamente por los argumentos más convencionales, digamos. El primero es el argumento más obvio, y el argumento con el que todos nosotros que hemos estudiado la religión, o la espiritualidad, o las cosmologías, o lo que fuere, nos hemos topado y que las ciencias sociales han discutido, que es el argumento de la irracionalidad, digamos, ¿no? Acá parecía de un modo muy, muy potente, muy fuerte, digamos, acusar a estas personas como personas irracionales. Bueno, en fin, hay una posición binaria entre racionalidad y irracionalidad, y justamente este tipo de diagnóstico me parecía a mí que muchas veces se asociaba con la idea de lo irracional como parte del neoliberalismo, por ejemplo, ¿no? Eso era bastante común en posiciones más progresistas, y posiciones que asumían como, digamos, identificaban estos procesos como el avance de irracionalidad como propia del neoliberalismo, ¿no? No digo que eso no sea cierto en algún nivel, pero me parecía que es un argumento que ya está, uno dice eso y no investiga más, porque si ya está dicho, no hay mucho más para decir. Y sobre todo, digamos, esto está asociado con un argumento de tipo macrosocial, digamos, ¿no? El neoliberalismo es una especie de categoría misil que explica casi todo, y justamente no nos permite pensar mucho más allá de eso. En fin, segunda.
Otro de los argumentos era el tema de la ignorancia, o el tema del déficit de información. Esta categoría aparecía fuertemente en los discursos de la salud pública, y que tiene que ver con digamos, que las personas no confían en los beneficios del distanciamiento social, del aislamiento o de las posibles vacunas para el momento, porque no accedieron a la información, ¿no? Entonces, ahí justamente hay una dificultad para acceder a esa información. Y si las personas acceden a esa información, automáticamente van a confiar en todo esto, ¿no? Hay como una especie de utopía de la racionalidad que estaría en juego ahí. Ahí tienen una cita, bueno, yo hice una especie de relevamiento, en esa época empezaron a proliferar un montón de artículos de todo tipo. Es un artículo que más o menos maneja ese tipo de argumento del tema de la desinformación. Ahí tiene una cita sobre eso, pero básicamente, nada, tiene que ver con esa cuestión. Pasamos, si querés. Bueno, otro de los argumentos que aparecían es el tema de la posverdad, digamos, ¿no? Que obviamente no tenía que ver con la pandemia de COVID, sino que es una categoría que circula socialmente mucho más allá de esto. Y digamos, ahí se asume la idea de que la información falsa se consolida por medio de las redes sociales, y por lo que estas redes sociales promueven un bajo nivel de reflexividad sobre la misma, ¿no? Bueno, ahí cité otro artículo que es un artículo que argumenta más o menos esto, pero digo, más allá del saber experto que intenta intervenir sobre esta cuestión, el tema de las fake news es como un argumento muy fuerte, y que de algún modo lo que promueve es una idea de que las redes sociales es poco cercano al tema de la desinformación, pero no es tan fácil de resolver, digamos, ¿no? Digamos, la solución para esto sería, digamos, una especie de guerra simbólica en las redes sociales para informar mejor, digamos, ¿no? O controlar la falsa información. También digo, insisto, esto no digo que eso no sea una dimensión específica de que ocurriese y que no sea un fenómeno importante, pero digamos, no explicaba la desconfianza en este tipo de dispositivos. En todo caso, es un espacio digamos, de difusión, pero no me parece que explique justamente por qué las personas adhieren a posiciones de desconfianza, ¿no? Bien, pasamos a la otra. Bueno, la última es el argumento de la disonancia cognitiva. Bueno, eso hay una historia en base a, digamos, en relación a esa categoría. Y justamente esta cuestión de la disonancia cognitiva es un argumento más de tipo psicológico, digamos, que supone una especie de funcionalismo psicológico que intenta explicar que las personas tienden a, digamos, tener visiones estables de su entorno, y cuando hay algún tipo de situación de ansiedad o de distorsión del entorno, las personas tienden a aferrarse a los argumentos más estables para su propia psiquis, digamos, ¿no? Este es un argumento más de tipo psicológico, pero que también circuló mucho, no solo en algún tipo de psicología social, sino también en muchos politólogos que usaron este tipo de argumento para explicarlo. Bien, pasamos. Bueno, entonces, volviendo sobre la propuesta, digamos, ¿qué implicaría entonces una visión descentrada sobre la desconfianza? En principio, asumir que la ignorancia, la falta de acceso a la información, la confusión de una parte de la población es la única causa, ni la más importante, para explicar la desconfianza en la autoridad científica. Por otro lado, entendemos que la desconfianza en la evidencia científica autorizada, producida y debatida en el espacio público, no es el resultado del devenir natural de la racionalidad científico-técnica, sino producto de redes situadas, trayectorias personales y modos de existencia que son parte de procesos históricos de construcción y suponen, a su vez, capas de sedimentación histórica, ¿no? Entonces, acá habría una propuesta un poco más de análisis etnográfico, digamos, aunque en realidad yo no hice un trabajo etnográfico para esto, digamos, sí hice muchas entrevistas, pero sí, digamos, por lo menos entender la desconfianza como un proceso bottom-up, digamos, como se dice en inglés, o como una mirada más desde abajo hacia arriba y no tanto de las miradas desde arriba hacia abajo, ¿no? Y tomar en cuenta concretamente las trayectorias de las personas y cómo las personas se vinculan con situaciones muy concretas y con dimensiones simbólicas muy particulares que movilizan estas posiciones de desconfianza
como algo creativo, productivo, y que les da sentido a su entorno y que produce relaciones sociales. Y bueno, y justamente me parece que uno de los campos simbólicos interesantes para pensar esta creatividad es, lo que planteaba en el último punto, los modos de existencia alternativos, digamos, los modos de subjetivación holistas de estos modelos terapéuticos alternativos. Bien, pasamos. Bueno, esto es un poco lo que ya dije antes. Ahí justamente, bueno, acá un poco son los dos modelos, digamos, de lo que aparecían en las marchas, un argumento más político, de desconfianza en contra del populismo, y un argumento más de modo de vida holístico. Yo digo que son argumentos distintos, pero tienen algo en común, que es el problema de la autonomía, el problema de la libertad, y el dispositivo antijerárquico, digamos, ¿no? Que me parece que es algo que permite una especie de diálogo entre esas posiciones más republicanas. Perdón, cuando digo republicano en Argentina implica una posición más neoconservadora, digamos, ¿no? Antipopulista, en contra de un Estado opresor, y ciertos estilos de vida que también movilizan dispositivos de autonomía en muchos casos, ¿no? Sobre todo esta idea de esta espiritualidad holista, pero digamos que tiene que ver con estos mundos de clase media blancos que yo estoy planteando acá, digamos, no tiene que ver con otros usos de ciertos conceptos del holismo espiritual, que como ya hemos charlado sobre todo el día de hoy, tienen que ver con otras derivaciones o otras declinaciones del problema. Pasamos. Por ejemplo, estos son unos chicos que estaban en la marcha, que son básicamente de un movimiento libertario en Argentina, que tienen un argumento más en base a la libertad, en contra del populismo, y no plantean tanto una cuestión epistemológica, digamos, ¿no? No es que desconfían tanto de las vacunas, sino su argumento es más basado en la cuestión política. Pasamos, si querés. Bien, pero digamos, concretamente en lo que me interesa a mí, que es la relación entre desconfianza en estos saberes científicos autorizados y los modos de vida holísticos, ahí yo lo resumí en estas ideas, digamos, primero una crítica muy fuerte a las políticas de salud pública, una desconfianza muy fuerte a los modelos de profilaxis, de prevención y de terapéuticos inspirados en una perspectiva holística. Perdón, movilizan justamente modelos de profilaxis, prevención y terapia inspirados en una perspectiva holística. Y un tema que es ahí a lo que quiero ir, que es el argumento de la experiencia personal como fundamento último de la prueba o de la evidencia, ¿no? Porque en el fondo lo que está en juego acá es qué idea de evidencia se moviliza, ¿no? Obviamente no es una idea de evidencia basada, o los modelos científicos basados en la evidencia científica oficial, sino en un tipo de evidencia que tiene que ver con lo que yo siento, lo que yo veo, lo que me parece a mí, lo que yo experimento, cómo yo vibro esto, cómo yo lo siento, digamos, ¿no? Y con un argumento muy centrado en la dimensión afectiva y la dimensión corporal, que suele ser muy cara a este tipo de modos de vida holísticos. Pasa. Bueno, este es, por ejemplo, uno de los grupos que estaban ahí, que es básicamente un movimiento ecologista, que son personas que participan justamente de espacios, digamos, de discusión sobre cuestiones de ecología en la Argentina, que estaban justamente en la marcha en contra de la pandemia, y cuando yo los encontré ahí les empecé a preguntar, ¿pero ustedes qué hacen acá? ¿Por qué están acá? Digamos, no, porque digamos, la pandemia es parte de un proceso global vinculado al control social, no tenían todo un tipo de argumento muy vinculado a este tipo de desconfianzas. Se llaman Pacto Mundial Consciente, en fin. Bueno, pasamos. Yo les quiero leer dos fragmentos esto es parte de un libro que debería salir hacia fin de año, que está en proceso de edición y de revisión, que hicimos con una colega de Argentina, que es una socióloga, que trabaja sobre todo cuestiones de ciencia, digamos, ¿no? Hicimos ahí una especie de, aunamos fuerzas en los enfoques más vinculados a religión, creencias, ese tipo de cuestiones, y los estudios sobre ciencia. Y básicamente ese libro, digamos, para ese libro hicimos más o menos 30, 40, tenemos 35 entrevistas en total, que digamos son parte del eje un poco del libro. Yo les quería leer dos de las entrevistas, o dos fragmentos de las entrevistas antes de cerrar, pero antes de eso quería básicamente traerles un poco la discusión sobre el concepto de espiritualidad, digamos, de qué idea de espiritualidad estamos hablando, o qué idea de holismo estamos hablando, en qué medida la categoría de espiritualidad podría ser pensada para pensar algo de este tipo de sensibilidades. En principio, no una que opone lo individual versus lo social,
como ya lo charlamos hoy a la mañana un poco, y un poco la pregunta de Noah tenía que ver con esa distinción. Obviamente también no una idea que separe cuerpo de espíritu. Es una categoría de espiritualidad que desconfía de la categoría de individualización como una metanarrativa de lo moderno, o sea, que desconfía de estos análisis más clásicos de la espiritualidad como parte de un proceso de individualización radical. Sin embargo, algo de la individualización está, digamos, pero me parece más interesante el concepto de autonomía, porque el concepto de autonomía retiene todavía la posibilidad de pensar relaciones sociales que produzcan la autonomía. En cambio, muchas veces el concepto más llano de individualidad, digamos, asume que es una lógica asocial, digamos, ¿no? Que sería una cuestión bastante problemática. Y por supuesto también la idea de creencia no como un fenómeno cognitivo exclusivamente, sino como un fenómeno que supone un tipo de construcción, un régimen de producción de lo real, digamos, ¿no? O un régimen de producción de verdad también. En fin, justamente estos puntos me parece son puntos claves de la discusión sobre qué idea de espiritualidad está en juego, y que han sido análisis bastante dominantes en ciertas sociologías más clásicas, y que me parece que están en tensión en esta idea de cómo estamos pensando productivamente esta idea del holismo terapéutico y o barra la espiritualidad, digamos. Bien, pasamos. Bien, ahí me parece que hay también una discusión sobre qué significa el pluralismo de fondo en todo esto. Esto es una cuestión, simplemente lo estoy mencionando acá, no me voy a meter tampoco demasiado en eso, pero me parece que justamente el tema del pluralismo es un poco lo que planteaba también a la mañana. Me parece que tomarse muy en serio este tipo de modelos vinculados a la espiritualidad holística o a los modos de vida holísticos nos obliga a repensar qué idea de pluralismo tenemos, ¿no? Si pensamos el pluralismo en base a los modelos más clásicos de los grupos religiosos, de las identidades religiosas, como ha sido pensado más clásicamente, es problemático. Y si introducimos este nuevo actor en este escenario, digamos, a mí me parecía interesante un planteo que hace Courtney Bender y Pamela Klassen, justamente con esta idea de modos de religious engagement en un mundo post-plural, digamos, ¿no? Pero justamente esta idea de pluralismo, o de pensarlo, el post-pluralismo no como un fenómeno, no como una especie de teleología donde hubo un momento de pluralismo y hay un momento de post-pluralismo, sino como, digamos, pensar el post-pluralismo como una imaginación nueva para pensar la diversidad, digamos, ¿no? En fin, digamos, esto, a mí me gusta mucho ese libro de Courtney Bender y Pamela Klassen, pero algo de ese argumento también en Argentina lo ha planteado Alejandro Frigerio en algunos artículos que circulan en los últimos años sobre el concepto de espiritualidad y la idea de diversidad, y cómo pensar un poco más allá de los modelos más clásicos del pluralismo, introduciendo actores religiosos barra espirituales que no han sido tenidos en cuenta clásicamente. Bien, una más. Bueno. Bien. Pasamos a la próxima y les voy a... Sí. Les quiero leer mínimamente dos de los planteos, de las entrevistas que yo tengo. Una es de Mauro y otra es de Carolina, y me parece que los dos retratos de estos dos personajes que tienen como niveles diferentes de desconfianza pública, me parece que retratan algo de lo que yo les decía antes, como este continuum entre posiciones más negacionistas y por ahí más caricaturizadas de esta desconfianza científica, vinculada a modos de vida holísticos, y otros que son un poco más soft, digamos. Eso se lo voy a leer porque me parece más claro. Las últimas décadas del siglo XX fueron el marco temporal de procesos de amplia difusión de las llamadas culturas terapéuticas como proceso general. Sin embargo, este no fue un desborde de arriba hacia abajo, o desde el centro del norte a las modernidades periféricas del sur global. Como acabamos de mencionar, en realidad ese fue un proceso simultáneo que se distribuyó por la capilaridad social con diferentes intensidades y en función de contextos y ecologías socioculturales específicas. Para dar cuenta de ello, voy a describir a continuación dos relatos que pueden ser leídos como complementarios. En primer lugar, el de Mauro, dueño de un pequeño taller industrial en el conurbano de Buenos Aires, que es la periferia de Buenos Aires, que se ha convertido en un activo cuestionador de la pandemia del COVID-19, a la que percibe como un plan de control global, y un fuerte opositor contra la vacunación masiva.
En segundo lugar, el de Carolina, una médica de Buenos Aires, quien sin rechazar las políticas de cuidado y aceptando la vacunación, despliega una serie de dudas y cierto escepticismo sobre la urgencia con que las vacunas han sido incorporadas a las políticas de combate durante la pandemia. Ambos muestran matices diferentes en los argumentos de escepticismo. Sin embargo, ambos son partícipes de modos de existencia alternativos y en formas diversas hacen declinar el imaginario alternativo de la salud y la enfermedad en base a sus propias trayectorias y digamos, ecologías sociales. Mauro ronda los 40 años y está fuertemente activo en redes sociales en lo que considera una lucha por la verdad y contra la mentira del COVID-19. Su Facebook fue cerrado más de 4 veces por postear información sensible, lo que según su perspectiva confirma que está en el camino correcto y que los medios de información son parte de la mentira. Luego de la enfermedad de su madre, un episodio que define como traumático por la conmoción que trajo a su vida, se acercó a diferentes terapias que él mismo define como alternativas. Esta búsqueda comenzó, entre muchas cosas, en un sentimiento de decepción con la medicina oficial, que según nos relata, tiene que ver con el maltrato a su madre y a toda su familia. Cita: le quedan un par de meses de vida, vaya preparando el testamento, le dijo sin previo aviso uno de los médicos que la atendía. Entre las técnicas con las que experimentó estaban el método Hansi, desarrollado por Juan Hirschman, un fisiólogo argentino que promovía una intervención basada en la activación natural del sistema inmune, una teoría totalmente orgánica y holística, digamos, de la salud. Actualmente el método Hansi cuenta con instituciones repartidas por toda Argentina centradas en lo que define como medicina integral y con una propuesta en base a un enfoque homeopático. Si bien hoy está integrado a las ofertas de asistencia alternativa, sin reconocimiento oficial, fue parte de una serie de controversias a finales del siglo XX en torno a la cura del cáncer. Luego de esa experiencia traumática con su madre, Mauro se convirtió en un experimentador de variadas técnicas a las que accedía vía internet y que estudiaba de forma autónoma. Sin embargo, ese interés puede ser rastreado en toda una sensibilidad a la que Mauro adhiere desde mucho antes, y que define como un interés en cosas locas, o como, por ejemplo, como la radiofrecuencia o el funcionamiento de los chakras. Desde chico Mauro estuvo atraído por este tipo de saberes, leyendo en revistas y en libros cuestiones que tenían que ver con el funcionamiento del universo y el cuerpo. Por ejemplo, entre sus intereses se encontraban publicaciones populares sobre la reencarnación y sobre el magnetismo. Cita: a mí me pasaron ciertas cosas desde chico que son difíciles de explicar. Yo creo en la reencarnación, creo en la vibración, creo en el magnetismo, cosas que son muy locas. Fin de la cita. El relato de Marcos condensa todo un imaginario y una forma de estar en el mundo que es previo a las búsquedas de terapias alternativas en el contexto de la enfermedad de su madre. Contra cierto sentido común que pretende explicar las búsquedas de técnicas de salud alternativas en función de situaciones de sufrimiento y desesperanza, Marcos nos muestra hasta qué punto esas búsquedas de hecho ya están disponibles en un horizonte de realidad que es previo a las situaciones de aflicción y que en todo caso constituye su condición simbólica y práctica de existencia. En suma, las personas no recurren a prácticas terapéuticas alternativas o no convencionales por desesperación, sino porque esos recursos ya están disponibles en un modo de existencia que está dado por sentado. En el relato de Marcos, cambié el nombre por Mauro. En el relato de Mauro, esas referencias se vinculan con formas holísticas de entender el mundo y con una mezcla entre el lenguaje espiritual del esoterismo occidental, que incluye referencias a la reencarnación o los chakras, con el lenguaje cientificista, un lenguaje cientificista profano, es decir, enunciado en un paradigma científico, haciendo referencias a una base experimental y reivindicando una verdad contrastable en la naturaleza, que constituye, sin embargo, un conocimiento que se mueve en las fronteras de lo experto y lo lego, entre los saberes de élite, los masivos y los alternativos. El magnetismo o la radiofrecuencia aparecen en la forma en que Mauro construye su mundo como un lenguaje que sustenta científicamente sus afirmaciones sobre el funcionamiento del cuerpo y el mundo. Lejos de ser una mirada arbitraria o una singularidad personal, esa forma de estar en el mundo que mezcla los saberes científicos con las apropiaciones encantadas, se entroncan en una gran tradición que ha sido descrita por las primeras décadas del siglo XX
a partir de los saberes vinculados al naturismo, el espiritismo y ciertos esoterismos en Buenos Aires. Bien. Carolina es médica, trabaja en docencia e investigación en el área de salud mental. Pospuso su vacunación hasta el último momento, pero afirma que durante la pandemia de la COVID es necesario vacunarse. Sin embargo, distingue claramente entre ser antivacunas y tener algunas dudas. Considera que la vacunación masiva es uno de los grandes logros de la medicina del siglo XX, pero al referirse a la vacuna contra el SARS-CoV-2, afirma tener algunas dudas por dos razones. Primero, dice, es una vacuna que tuvo que hacerse muy rápido. No fue revisada en base a los criterios que habitualmente se tienen para el resto de las vacunas. Eso ya me preocupaba, dice. A su vez, usan nuevas tecnologías que tampoco fueron testeadas a largo plazo. Esos dos factores me preocupaban en la vacuna de COVID-19 concretamente. También que se haya lanzado en fase 3. Me pareció que era una vacuna que por una emergencia sanitaria se dio de manera atípica. Entiendo que eso es lo que se tenía que hacer, pero al mismo tiempo me daba resquemor a la hora de dármela porque entendía que no había tenido los mismos protocolos y controles que las otras vacunas por las cuales siempre estuve a favor. En este sentido, me la voy a dar, pero con idea en Argentina es como con recelo y con miedo. Esta desconfianza sutil tampoco es únicamente el resultado de un problema estrictamente científico o de un debate de expertos. También se enmarca en un modo de pensar y vivir en el que Carolina se encuentra inmersa, que privilegia una concepción autonómica e integrada de la persona que integra mente y cuerpo, como ella dice. Una serie de aspectos de su vida nos permiten reconstruir toda una forma de entender y experimentar el mundo que se encuentra en continuidad con modos de ser que pueden rastrearse en los procesos de difusión masivos de los modos de existencia alternativa posterior a la década del 80 en Buenos Aires. En este sentido, Carolina reivindica una mirada humanista en el trabajo médico y se permite indagar en otras experiencias de conocimiento y autoexploración, como por ejemplo la astrología, que estudia desde hace algunos años seriamente, y lo que ella llama la alimentación consciente. Su relación con la astrología y con experiencias más holísticas comenzaron en su vida cuando se propuso explorar en zonas que la medicina o el psicoanálisis, una práctica ampliamente difundida en Buenos Aires, de hecho, que la medicina y el psicoanálisis no llegaban. De hecho, llegó a la astrología porque su terapeuta psicoanalista se puso a estudiarla y ello le abrió un nuevo camino. Con el psicoanálisis, sostiene, sentía que había algo que le faltaba. Así se abrió el lenguaje orientado hacia lo holístico y con la astrología se abrieron nuevos caminos de autoindagación y conocimiento. La relación entre la astrología y la medicina es para Carolina imposible de reconciliar. Sin embargo, entiende que hay puntos en común que todavía es difícil de poner en diálogo. Por otro lado, como parte de ese nuevo interés, exploró la osteopatía y la medicina, lo que ella llama la medicina tibetana, que se basa en tratamientos con hierbas. Se considera una persona muy sana y rechaza el abuso de fármacos como parte de lo que entiende como una medicina que tiene que ser cada vez más humana. Eso lo experimentó en su propio cuerpo solamente cuando tomó pastillas anticonceptivas, una práctica que ahora rechaza y no recomendaría a nadie. Bien. Los modos de adhesión, para ir cerrando. Los modos de adhesión a los mundos alternativos contemporáneos que Mauro y Carolina representan se enmarcan en una genealogía que puede proyectarse a los experimentos del naturismo de las primeras décadas del siglo XX, pasando por las contraculturas más recientes. Sin embargo, muchos de sus recursos terapéuticos y vitales están amplificados por la industria cultural, las redes digitales y la cultura de masas. El holismo terapéutico se despliega con un discurso y una práctica de confianza en un modelo alternativo de cientificidad y de conocimiento con foco en el trabajo con uno mismo y en torno a una discusión con la autoridad, sobre todo la medicina oficial. La naturaleza, el equilibrio, lo orgánico, se convierten en elementos de un lenguaje propio que delimitan viejas ideas sobre la salud y la enfermedad y que circula por nuevos formatos, redes sociales, medios masivos y la industria cultural. Influencers que llaman a confiar en el autocuidado, páginas de internet, canales de YouTube, Facebook, Twitter y programas de televisión incorporan criterios terapéuticos del hágalo usted mismo. Y son tanto mediadores como espacios de interacción que multiplican datos, técnicas
y ponen a disposición de un público masivo las prácticas y las ideas que circulaban hasta hace pocas décadas en el seno de reducidos grupos. Bien, la difusión, y ya termino con esto, la difusión ampliada de este lenguaje terapéutico, sin embargo, no funciona en abstracto, sino que es apropiado y recreado en función de trayectorias, grupos sociales y mundos muy específicos. A diferencia de Mauro, Carolina se siente muy cerca del modelo médico oficial. Sin embargo, sus dudas se enmarcan en una forma de entender el mundo que en cierto sentido se asemeja a la de Mauro. Ambos despliegan con intensidades diferentes críticas a la mecanización y a la mercantilización de la medicina. Esa crítica no es solo una crítica ideológica al funcionamiento de la medicina actual, sino que es parte de un modo de existencia que manifiesta una crítica más general a la vida contemporánea. Ambos ejemplos pueden ser representativos de un sinnúmero de intervenciones semejantes entre quienes presentan algún tipo de desconfianza en los modelos científicos oficiales, mucho más allá, tal vez, de la pandemia del COVID-19. Algunos aspectos centrales son la mirada integrada u holística entre mente, cuerpo y espíritu, el escepticismo ante los modelos autoritarios e invasivos del conocimiento, la centralidad de la autonomía en la gestión del bienestar y la salud, la intersección entre lenguajes espirituales de autoconocimiento y una versión popular de la ciencia. Sin embargo, también existen matices. A diferencia del esoterismo de Marcos y su concepción de una ciencia profana, que se basa en apropiaciones muy personales de saberes recolectados en redes sociales y publicaciones masivas, que conlleva adhesiones intensas o explicaciones conspirativas, Carolina muestra componentes más cercanos a un modelo científico mainstream, posiblemente debido a su propia formación como médica, y una sensibilidad terapéutica más cercana al código de la nueva era, es decir, a un código basado en el trabajo con uno mismo como una forma de desarrollo personal. Ambos ejemplos dan cuenta de forma encarnada y en trayectorias personales como la cultura alternativa difundida durante el siglo XX, pero con mayores niveles de intensidad en las últimas décadas, es parte de experiencias concretas y conforma modos de existencia particulares. Ideas y prácticas de salud, bienestar y la propia vida. Bien, para cerrar, digamos, estos dos ejemplos me parece que representan justamente algo de lo que yo quise plantear ahí como una mirada desde abajo, para pensar las desconfianzas, la capacidad explicativa que tienen tomarse en serio esta gramática, digamos, del holismo terapéutico, y cómo eso permite pensar justamente la desconfianza no como algo negativo, sino como algo que es productor de vínculos, digamos, productor de realidades, y justamente por eso una dimensión fundamental de la eficacia social. Así que lo voy a dejar por acá y abrimos la charla. Gracias. Bueno, muchísimas gracias a Nicolás por esta presentación y por una reflexión muy actualizada, muy del momento, que creo que nos interpela a muchos, por lo menos en el caso colombiano. Creo que hay muchas resonancias. He utilizado mucho la palabra resonancia y no es gratis. Pero creo que hay también, digamos, una serie como de vías, ¿no? Para pensarse esta lógica que me parece muy interesante, y voy a aprovechar para poner una pregunta antes de abrir a preguntas del público, y es este énfasis que tú pones en la idea de unas formas de espiritualidad afectada, ¿no? Es decir, que tienen que ver con afectos en términos de cuestiones como la desconfianza, el escepticismo, el desconcierto, pero sobre todo, y la pregunta va hacia allá, me gustaría que pudieras como profundizar un poquito más en la lógica metodológica que te lleva allá, porque es que hacer una etnografía en pandemia no es tan evidente, y menos, digamos, cuando tiene que ver justamente con encontrar no solamente en los relatos, sino también en las maneras y en las disposiciones de las personas para contar esos afectos o esas afectaciones o esas emocionalidades, o no sé, bueno, cómo llamarlas más a fondo. Esa es una primera pregunta. Pero bueno, ahora sí. Quisiera abrir la conversación para quienes tengan comentarios, preguntas. A ver, Edgar, y después
Uy. Gracias. Bueno, me parece es una exposición bastante interesante en el sentido en que, digamos, uno, pues, por lo menos para mí fue, digamos, la primera vez pues que estaba viviendo como este tipo de, digamos, de enfermedades que se estaban dando, ¿no? Habían otros como mi abuelo, por ejemplo, que sobrevivieron a otras pandemias, bueno, nuestros papás, pues que no eran una pandemia así tan sistemática. Y, y digamos, en este contexto de movimientos antivacunas, en el caso, por ejemplo, de nuestro pueblo, y la mayoría de los pueblos indígenas prácticamente surgieron mandatos por parte de las autoridades, digamos, incentivando a que la gente pues, no se vacunara. Pero obviamente no se obligaba a la gente, pues si de manera voluntaria pues querían vacunarse, pero en lo colectivo se manejó esa decisión de no vacuna. Pero no fue de, digamos, solamente el sentido en que de la prohibición y ya, sino sobre la experiencia que hay en el manejo pues de este tipo de enfermedades en el tiempo, ¿no? Pues que llevan siglos manejando pues o por lo menos parecidos a este tipo de enfermedades, unas formas pues de curar naturalmente esto, ¿no? Y confiando en eso, pues prácticamente se reprodució de manera pues muy grande, digamos, todos esos medicamentos propios, por ejemplo, en el caso de nuestro pueblo, hacíamos entrega de pues, medicamentos a las familias, pero la mayoría de las familias pues no era necesario entregarlos porque pues sabían hacer su propia medicina. Habían otros, por ejemplo, que estaban acá en Bogotá o en otras ciudades, entonces se les enviaba la medicina. Y pues tuvimos, digamos, pues muy poquitos, digamos, pues que se murieron a causa del COVID-19. Pero fue precisamente, digamos, esa relación que han tenido pues los médicos tradicionales con científicos, o sea, tampoco es que como que se toma de manera así tan, digamos, autónomas, desconociendo, digamos, las causas de estas enfermedades, sino hay un trabajo, pues, de décadas también entre la medicina tradicional y no tradicional. Entonces, eso también ayudó mucho, pues, a atender esta enfermedad. Y por otro lado, también hubo un momento muy fuerte en el 2020, en pleno acuartelamiento por el tema este del COVID, pues las calles, todo estaba solo y preciso en ese momento, digamos, la persecución a líderes sociales, el asesinato, la corrupción, pues se puso muy fuerte en este país, ¿no? Y nosotros no soportamos eso y un 16 de septiembre es precisamente cuando decidimos marchar a Popayán y cuando llegamos a Popayán, pues las calles estaban totalmente solas. Fuimos acusados digamos, por gente de nuestra propia comunidad de irnos a contaminar y también de ir a contaminar a otra gente. Bueno, tuvimos mucha crítica pues, de nivel nacional, de la comunidad, frente a este tema, ¿no? Pero sin embargo se decidió hacer esta movilización en plena pandemia, pero acompañados pues de la medicina propia, de los médicos tradicionales, del programa de salud. Nosotros tenemos un hospital propio también, que es el Hospital Mama Dominga. Con esto, digamos, hacer, digamos, como también ese ejercicio de resistencia precisamente frente a lo que estaba aconteciendo. Y una de las imágenes que mostrábamos un rato en video, pues de una de las estatuas que cae el 17 de septiembre del 2020, es en plena pandemia. Entonces, pues me parece, digamos, pues muy importante este análisis y sería muy importante, por ejemplo, compartir este tipo de análisis también en territorio porque ayuda también mucho a ese trabajo que vienen desarrollando nuestros médicos tradicionales, nuestras autoridades, pues tener también este contexto pues tan sistemático, tan global de comprensión de este tipo de problemas, ¿no? Y la desconfianza frente, digamos, al mundo científico. Era solamente eso, era más como un comentario frente al tema porque está muy interesante el trabajo. Gracias.
Thank you, Nico. Just in terms of a bit of a comparison with the US, which is the only case I really know anything about, there were geographic differences across the US. I don't know if you have any information, I mean, or you made any effort to do that, or whether there were geographic differences in Argentina, partly between urban and rural in terms of both the experience of the pandemic and the uptake with the vaccine, but also between places where there was extreme burden on the local health facilities, where there were, literally bodies piling up outside of hospitals. And I wondered if those kinds of experiences exacerbates any of this anti-vaxxing. Gracias. Quiero agradecer la exposición. Y bueno, frente al tema del COVID, los pueblos indígenas fuimos resistentes y nos catalogaron también como desobedientes, porque cuando empezaron a salir las vacunas, quizá fuimos los primeros que protestamos en recibirla y muchos no nos vacunamos. Pero entonces estábamos siempre orientados de la medicina tradicional, porque la medicina tradicional no fue o no viene desde hace 1 o 2 años de investigación como la vacuna del COVID. La medicina tradicional viene desde años tras años, ¿sí? Y entonces estábamos convencidos que teníamos las armas suficientes para enfrentar esta pandemia. Y lo puedo decir con certeza. Y bueno, el padre de la localidad me dice, es que Sandra, usted es una rebelde diplomática, me dice él. Sí, porque es que yo no necesito alzarle la voz a nadie, ni mucho menos insultarlo para decir las cosas, ¿verdad? Entonces, frente a eso hicimos mucha pedagogía desde la medicina, desde la ancestralidad y desde la espiritualidad, que van todo cogido de las manos. Y entonces nos opusimos a que nuestros niños reciban esa vacuna. No se murieron. El temor era, claro, mirando por los medios, como la televisión, y muy cerca aquí, Ecuador, que en Putumayo, Ecuador, pues está a un paso, y entonces se mostraba cómo la gente moría en las calles, ¿sí? Pero entonces nosotros nos dimos como también la tarea de explorar y profundizar más las propiedades de las plantas, porque a veces nosotros decimos que nacemos con esta espiritualidad y con este saber, pero bueno, llegó la pandemia, nos tocó fajarnos más y profundizar más estas propiedades. Entonces, hicimos un acercamiento con un doctor del Hospital Pío XII en una minga de pensamientos que llamamos dentro de nuestro resguardo. Y le hacíamos la protesta porque es que se va por urgencias y lo único que le dan es acetaminofén, ¿sí? Ibuprofeno. Entonces les digo, yo en la casa tengo la planta de acetaminofén y con esa planta nos hemos curado tantas personas, pero el cuerpo no necesita tanto químico, no nos queremos dañar, entre comillas, ¿sí? Entonces,
fue una lucha constante. Pues miré mucho las apreciaciones que hiciste. Y yo te hago una pregunta, es la siguiente. Desde tu profesión y mirando ya todo el tiempo que ha pasado y que hemos vivido con el tema de la pandemia, ¿tú en estos tiempos recomendarías que se sigan colocando estas dosis de la vacuna del COVID-19? Gracias. Yo tengo solo dos preguntitas. La primera es, ¿cómo reaccionaron las feministas en Argentina a ese manejo de la pandemia? Porque aquí en Colombia ellas tuvieron dos tipos de respuesta. La primera fue una protesta porque no se calculó en las investigaciones de la vacuna los efectos de eso en la salud de las mujeres, sobre todo pues con lo que tiene que ver con la salud menstrual. Y lo segundo es con que la policía empezó a manejar medidas como el pico y género, que era un día salen los hombres o un día salen las mujeres, y pues eso dejaba una situación bastante ambigua a la población trans, que no caía en ninguna de las dos categorías y que igual reciben una violencia pues muy histórica por parte de la policía. Y pues las feministas se consideran aquí en Colombia pues bien aliadas de esa población. Eso por un lado. Y lo segundo, ya sobre estas espiritualidades holísticas, no sé si hay algún tipo de reclamo por parte de algunos grupos indígenas de que estos tipos de medicina hagan apropiación de pronto de sus saberes, porque yo lo que veo aquí, sobre todo en Bogotá, lo hablaba un día con Sandra, es que llegan muchas personas que no son del Putumayo, por ejemplo, pero vienen aquí a dar yagé y son súper yajeceros y se saben pues un discurso espiritual que en el fondo pues es bastante pues opresor de las comunidades indígenas porque está cooptando su discurso, se está enriqueciendo también de eso. Y no sé si pasa igual en Argentina, porque como lo muestras es como un campo emergente. Yo no había escuchado nunca como que se teorizara bastante sobre esto, siempre lo vi como un tema que era como pues nuevo, pero no en realidad profundo. Entonces no sé si por allá están teniendo ese tipo como de debates. Gracias, Nico. Muy interesante la presentación. También tengo una pregunta un poco en la línea de lo que decía Juliana, porque me llama la atención cómo habrán reaccionado las feministas, sobre todo por algunos de los carteles que mencionabas, o sea, que mostrabas esta idea de mi cuerpo, mi decisión, que se genera como toda una retórica que ha sido de las feministas, sobre todo acá en América Latina. Y lo otro, me gustaría saber si es que en este estudio encontraste ciertas concordancias o quizás ciertas resonancias entre estos movimientos holísticos con grupos cristianos de vínculo más escatológico, dispensacionalista, con toda esta idea apocalíptica un poco de que el Señor viene y que esta vacuna la que nos van a colocar el 666 y son todos anuncios del fin de los tiempos, que un poco en relación a lo que hablaba Pablo en la presentación. Y si así, si es que en estos mismos espacios de insurgencia, quizás de protesta, se encontraban estos dos grupos, que me parecería interesante ver si es que se dan ciertas simetrías o concordancias en torno a esos tipos de cómo se responde a la pandemia o cómo se responde a las políticas del Estado en torno a la pandemia. Ico, bueno, vos sabés que compartimos mucho de lo que vos decís, y Nicolás y yo trabajamos todo el tiempo juntos, así que voy a llevar una conversación íntima, pero en términos que sean audibles para todos. Entiendo la maniobra de cuestionar al sentido común que llamaba a estas posiciones negacionistas. Y nada, lo que me pregunto y te pregunto, si para ser más completo,
el giro relativizador, no habría que dejar de llamarlas desconfianzas, son confianzas a otras cosas, sobre todo porque, y un poco como surgía de la pregunta de ella y alguna otra más que escuché, esto también condensa unos embriones que después se fortalecieron al año siguiente, de posiciones fuertemente antiprogresistas y antiestado, ¿no? Que también uno podría llamarlas de forma negativa o no, pero sí son el resultado de que durante la pandemia en Argentina, como parte de un recorrido que tenía por lo menos 10 años antes, el Estado se licuó. Entonces, bueno, como el Estado se licuó, como lo demuestra una inflación del 70% anual, eso es que se licúe el Estado, ¿no? Entonces, la pregunta en concreto es, ¿no sería mejor completar el giro y no hablar de desconfianzas y hablar de una posición política alternativa frente a la licuación del Estado y los tótems del progresismo? Gracias, Nico. Una pregunta más sobre el eje epistemológico y otra más sobre el eje político de tu charla. Sobre el eje epistemológico y un poco en la línea de lo que va diciendo Pablo, no sé, digamos, si el término negacionismo científico quizá desconoce una cierta actitud muy científica en estos sujetos que tú estás, que es, para empezar, pensar por sí mismo. No sé, si partimos de la, digamos, concepción kantiana de la ilustración, ¿no? Todos dejamos, digamos, que nos dijeran qué hacer. Y es así, creo. Y tuvimos, digamos, pues nuestros tutores, ¿no? Y en cambio veo acá algo muy, muy científico, ¿no? Y es, pensemos por nosotros mismos, ¿no? Entonces, una primera pregunta. Y segunda, en esa misma del eje epistemológico es magia y ciencia. Si para ti tiene algún sentido retomar, pues, digamos, esa línea en la historia de la antropología, en particular del estructuralismo, en donde se resiste un poco esa jerarquización epistemológica entre magia y ciencia, o no tiene mucho sentido eso para ti. Y en segundo lugar, sobre lo político, conectando con lo tuyo de esta mañana, y es, pues también me impresiona lo Foucauldianas que son estos sujetos que tú estás estudiando, digamos, en el sentido de la noción de espiritualidad política que tú ponías, ¿no? En el sentido de que el trabajo político es un trabajo sobre el propio cuerpo, es un trabajo, digamos, corporal, afectivo sobre uno mismo, y que eso no puede estar desligado de lo social y lo político, ¿no? Entonces esta tensión, y no sé si es una pregunta o es, ¿cómo explicas tú que quizá para, digamos, la mayoría de nosotros, pues esa conexión tan fuerte entre ciencia y técnicas de poder, que se lee un poco de la crítica Foucauldiana, como que haya sido de alguna manera suspendida en ese momento, ¿no? En el momento de considerar como que el discurso, digamos, médico-científico era pues, realmente como incuestionable, ¿no? En el sentido de lo que exigía el bien común en ese momento. Bueno, muchísimas gracias a todos los comentarios. No sé si puedo responder a todos los que me preguntaron. Intentaré decir algo sobre estas cuestiones en función de lo que me quedó. Empiezo por lo que decía Elena sobre la cuestión metodológica. Esto surgió sobre todo en base a estas experiencias de las manifestaciones y básicamente en entrevistas en profundidad con personas a las cuales accedimos por modos muy diversos, con la condición de que tuviesen algún tipo de cercanía, algún tipo de lógica holística, digamos, ¿no?
Entonces es un trabajo que un poco hecho durante la pandemia, ¿no? Sin duda no es un trabajo etnográfico, sería interesante ver esto en un contexto más etnográfico, pero fue básicamente como un interés más surgido de la urgencia del momento, digamos, ¿no? De decir, bueno, queremos entrevistar a estas personas porque básicamente el discurso público que hay sobre esto es un discurso, el negacionismo, irracionalismo, fake news, y entonces un poco la idea fue, bueno, vamos a hablar con estas personas a ver qué complejidad hay ahí. Ese fue un poco el gesto. Y fueron muchas entrevistas muy, muy diversas, algunas hechas presencialmente más en el último tiempo, otras hechas online, y un seguimiento de redes y de publicaciones, etcétera, etcétera. Entonces fue un poco así un experimento pandémico, digamos, de investigación. Pero insisto, digamos, surgió realmente como por las ganas de querer entender un poco más eso y una incomodidad en los discursos públicos sobre eso. Sobre el comentario de Winnie, sobre las diferencias geográficas, eso es un punto, debo decir algo en general sobre cuestiones más vinculadas a las desconfianzas en las vacunas en la Argentina, o estas posiciones de desconfianza. Sí, hay una gran diferencia en Argentina en determinados sectores sociales de acceso, ¿no? Pero también la Argentina tiene un gran discurso higienista, digamos. En la Argentina es un país que, a pesar de todo lo que yo estoy contando acá, hubo un apoyo masivo a las vacunas. De hecho, por ejemplo, recuérdense, Alemania, Francia, el estado de Florida, en Estados Unidos, tuvieron como altos niveles de rechazo. Me acuerdo de haber visto en encuestas. Pero digo, Argentina en general tuvo un gran apoyo, incluso en el mundo popular, de mundos sociales, con una distancia en relación al Estado, con una distancia en relación a la salud pública. Y el apoyo a las vacunas fue muy bueno, digamos, a pesar de esto. Entonces diría que sí, que sin duda hay diferencias geográficas. Entiendo que en Argentina no fue mapeado eso, pero implicaría un trabajo mayor de pensar esto más hacer una investigación más vinculada al proceso, a las vacunas en sí mismas y sus diferentes, digamos, las diferentes desconfianzas en diferentes mundos sociales. Pero, y me quedo con esto para el comentario que hacía sobre cómo aparecería esto en el mundo cristiano, o en ciertos mundos del cristianismo. Durante el 2021, durante el 2021 yo viajé al noroeste de Argentina por un proyecto sobre, estábamos haciendo un documental sobre grupos evangélicos en una zona, digamos, indígena de Argentina, que es casi la frontera con Bolivia. Y llegamos en medio de la pandemia, en ese contexto, se había relajado un poco el control, y estuvimos básicamente un mes ahí grabando entrevistas, y bueno, es una zona de la provincia de Salta, en el norte de Argentina, es la zona andina de Argentina. Sobre todo hablando con iglesias pentecostales. Y ahí aparecía muchísimo el discurso apocalíptico. Un poco lo que planteaba Pablo está muy en sintonía con ese tipo de discurso. Y ahí fue interesante porque las primeras charlas que teníamos sobre eso, nosotros tocábamos el tema del COVID y aparecía totalmente el discurso de digamos, las citas bíblicas sobre la limpieza y el momento de la venida. Y bueno, era medio esperable, pero realmente me sorprendió, digamos, el nivel de presencia de la sección apocalíptica de la Biblia, cómo aparecía. Pero en ese mismo momento, el pueblo es una comunidad que se llama Iruya en argentino, Iruya, en el resto de los castellanos, que es un pequeño pueblo, deben ser más o menos más de 5.000 personas por ahí. Hubo 2 muertes por COVID, no había habido ninguna. Y cuando pasaron esas muertes, hubo como una retracción, digamos. Muchas de las personas que decían estas cuestiones, la vacuna, que no sé qué, que tal y tal, se vacunaron todos. Entonces, digo, hay algo ahí también de que uno a veces confía mucho en esta dimensión, y a veces hay una dimensión más pragmática también, y nada, es interesante eso también, como que conviven un poco estas concepciones, porque digamos, las personas pueden cambiar de opinión, pueden tener una teoría antivacuna y después cambiar de opinión. Y fue interesante eso, pero bueno, ahí no diría mucho más.
Lo que planteaba Edgar es muy interesante, no sé si andan por ahí, no, salió, pero bueno, me parecía interesante justamente lo que planteaba Edgar y Sandra también. Ellos están dando ejemplos muy interesantes un poco de esto, ¿no? Y me parece muy bueno la comparación, porque básicamente las personas que yo entrevisté y esa complejidad de diferentes posiciones en relación a la ciencia oficial o de las políticas de cuidado, etcétera, tienen que ver con personas de un mundo social blanco de clase media, ¿no? En cambio, lo que nos están contando Edgar y Sandra tiene también que ver con otros modos de circulación de lo alternativo o de lo, bueno, o digamos, concepciones de la salud distintas que serían alternativas en otro sentido. Me parece que ahí hay un punto interesante. Sandra me preguntaba si yo recomendaría darse la vacuna de COVID-19. Sí, yo personalmente a mí personalmente me parece que confío un poco en la política de salud. Pero me parece interesante también, más allá de lo que yo piense, entender la complejidad y que las políticas de salud puedan integrar toda esta complejidad, digamos, ¿no? Y tomarse muy en serio, digamos, este tipo de posiciones como algo a interpelar. Entonces, me parece que, digamos, personalmente, me parece que sí, hay que darse las vacunas, pero eso no implica que no entienda la complejidad de todo esto. Y me parece que digamos, nosotros como investigadores, lo que nosotros hacemos debería tener un impacto en la política de salud o en el modo de pensar la salud pública. Y Juliana hacía el comentario sobre las feministas en Argentina. No, yo no sé si... No, en Argentina no hubo una relación directa entre el feminismo y este tipo de cuestiones. Dentro de personas que yo conozco, y voy a decir esto de un modo muy banal, dentro de las personas que conozco que adhieren a diferentes modos del feminismo en Argentina, encuentro buena parte de este discurso holista más de desconfianza o de confianza alternativa, para tomar lo que decía Pablo, obviamente, pero no sé si, digamos, no hay una relación directa en relación a eso. Y lo de pico y género dijiste, ¿no? Que es como salían un día las mujeres, otro día los hombres. Eso no, en Argentina no pasó nada por el estilo, no. Pero hay algo que mencionaste sobre la cuestión indígena, el tema de la apropiación cultural, y ahí digo algo un poco rápido, es que el estatuto de lo indígena en Argentina es muy distinto al estatuto de lo indígena como aparece en Colombia o en otros países de América Latina. En Argentina hay una invisibilización de la población indígena muy fuerte. Entonces, buena parte de estos discursos que tal vez más alternativos o más holistas, que en otros contextos de América Latina están mucho más cerca de los mundos indígenas o producen algún diálogo tanto productivo como extractivo muchas veces, en Argentina no se da así, o es mucho más extraño que se dé de ese modo. Siempre lo indígena en Argentina está en otro lado. Está en Colombia, está en México, está en Brasil, está en Perú. Los indios realmente existentes, la población indígena realmente existente en Argentina, en el imaginario blanco civilizado no existe, ¿no? Excepto que alguien esté en alguna provincia del norte de Argentina o del noroeste o en población mapuche, digamos, ¿no? En la Patagonia. Entonces ahí sí adquiere una presencia, y es una presencia en general profundamente estigmatizante y colonial, digamos, pero en Buenos Aires el sentido común argentino dominante, lo indígena es algo que no tiene mucha presencia pública. Pero en Argentina hay una gran narración nacional de blanqueamiento. Lo que no quiere decir que no existan poblaciones indígenas reales, digamos, y que tienen una presencia enorme, pero digamos, eso también, el modo en que se narra la alteridad indígena en Argentina, produce también que este tipo de discursos que podrían vincularse con ciertos saberes indígenas se borroneen, digamos, en la lógica argentina. Entonces siempre lo indígena viene de otro lado, o estos saberes vienen de otro lado. Eso es muy interesante para pensar también configuraciones de alteridad en cada contexto nacional. Pablo mencionaba el tema de las confianzas. Sí, yo estoy de acuerdo, o sea, algo de eso es lo que yo quiero argumentar mejor, digamos, ¿no? Siempre es desconfianza, confianza, o sea, son ambas cosas. Eso, digamos, cada régimen es un régimen de desconfianza, pero simultáneamente es una confianza en algo más, la construcción de un orden de otro tipo, y mi énfasis es justamente pensar productivamente estas
modos de vida holísticos, en el sentido de que ellos producen justamente un tipo de teoría de la evidencia o teoría de la prueba que se basa en esta experiencia personal, y ahí hay toda una productividad, un régimen de confianza. Exacto, exactamente. Ambas cuestiones. Y bueno, ahí Pablo hizo una mención también a un proceso político en Argentina de derechización en general, digamos, de crisis del Estado, de desconfianza en el Estado, que está, de algún modo yo creo que está muy asociado en un proceso más general de difusión de modelos, de una especie, digamos, de modelo de mucho más confianza en la autonomía personal y de mayor desconfianza en el Estado, que es un proceso complejo, con niveles muy, muy diferentes, con momentos muy distintos, con articulaciones en coyunturas muy particulares. Pero digamos, en Argentina ahora hay un proceso político muy conservador, digamos, muy de retracción de cierta confianza en la dimensión estatal, digamos, ¿no? Y eso tiene que ver con los procesos de autonomización también, con el problema de la autonomía individual. Eso implica un debate mayor, pero hay algo de eso, del diálogo con Pablo, que es interesante. Y Carlos mencionaba, sí, hay algo que dijiste que es interesantísimo, que es que buena parte, digamos, el ejemplo de Mauro y bueno, otros más que yo tengo por ahí, es muy interesante porque claro, ellos se consideran hipercientíficos. Los que no son científicos es el discurso público. Entonces hay algo de algunos estudios sobre las teorías conspirativas, de la teoría del complot, etcétera, que es muy interesante para pensar esto, porque siempre las posiciones más radicales de complot o conspiracionistas se consideran siempre más verdaderas porque son más científicas, son discursos modernos, digamos, profundamente modernos. Y es muy interesante eso, digamos, digamos, es como una cientificidad tan extrema, como un escepticismo tan extremo que ni la propia, digamos, es como una deconstrucción de ciertas certezas de la cientificidad, digamos, ¿no? Y yo creo que hay algo, epistémicamente, hay una homología con la propia noción de la subjetividad, digamos. Una confianza extrema en la dimensión sensible, ¿no? Habría que pensarlo más eso, pero como una especie de confianza extrema en lo sensible, en lo emocional, en lo corporal, digamos, eso sería la prueba última de lo real. Y digo, hay algo de eso muy moderno en eso. Y hay algo, digamos, vos mencionaste también esta cuestión del debate magia y ciencia. Sí, yo la verdad que no lo pensé tanto eso, pero obviamente que está ahí. Sobre todo cuando uno piensa los modos de circulación de la ciencia, por lo menos en América Latina, pero creo que es un fenómeno más general. Históricamente, por ejemplo, al principio del siglo XX, los discursos más, digamos, las innovaciones científicas cuando circulaban socialmente en la cultura de masas o en la vida cotidiana, eran releídas en una clave mágica, digamos, ¿no? El tema de la electricidad, el magnetismo, hay toda una producción de historia cultural sobre eso que es interesante, y yo creo que hay algo de eso también. Digamos, ese debate magia-ciencia está en estas discusiones. Creo que más o menos hablamos de todos los temas. Gracias a todos por todas las preguntas. Ok, vale. Bueno, no. Antes de cerrar todo, las compañeras se van a despedir brevemente. ¿Sí? Pues ya tenemos que irnos a nuestros territorios. Simplemente agradecer el espacio, fue algo tan enriquecedor. Llevamos herramientas que realmente serán muy fuertes para seguir esta lucha que hemos arrancado en cada lugar de donde venimos. Alena, Carlos, Juliana, Laura, de verdad que ha sido muy gratificante, y a ustedes muchísimas gracias. Admiración, respeto y cariño. Nomás para ustedes, muchísimas gracias.
Bueno, yo quiero agradecer a este espacio que hemos estado conociendo mucho. De pronto no he tenido la oportunidad de preguntar todo lo que quisiera preguntar, pero me lleva una cantidad de conceptos, pues que tampoco los tenía. Digamos que me ayuda muchísimo a pensar en esta actividad que normalmente nos corresponde a los líderes que estamos en esas comunidades apartadas. Quiero agradecerle a Lena, a Carlos, a Laura, a todos los que han hecho posible que podamos participar de este espacio. Me voy muy agradecido, con una cantidad de cosas todavía en mi mente, unas por despejar, pero muy agradecidos y pues deseando que cada uno pues regresemos a nuestros sitios en las mejores condiciones. Muchas gracias a todos y muchas bendiciones. Quiero agradecer. No me gusta decir la palabra despedirme. Siempre digo un hasta luego, porque los llevo en mi mente y en mi corazón. Fue un aprendizaje muy, muy significativo. Agradezco esta invitación tan bonita que nos hizo la Universidad de los Andes. Estoy engrandeciendo más como mujer, como líder, para poder también aportar a mi territorio. Un abrazo súper grande de espíritu de mujer, de espíritu de medicina. Los aprecio bastante. Gracias. Maengen Ungwa Pai Pai, en nuestro idioma es muchas gracias por ese gran aporte. Pues agradecer a toda la Facultad de Universidad de los Andes, sus profes, sus exposiciones, que han sido demasiado importantes pues para seguir interpretando nuestras realidades. Pues tenemos a veces, muchas veces, comprensión sobre lo religioso, lo espiritual, sobre lo político, pero conocer realidades políticas de otras partes del mundo nos ayuda a interpretar un poco mejor también nuestra historia y entender también que no solamente hay una lucha en nosotros, sino en diferentes pueblos, y que la academia pues cada vez, digamos, se acerca un poco más a nuestras realidades para poder interpretar esta realidad pues que vivimos y que necesitamos interpretarlo para seguir existiendo, ¿no? Entonces, agradecer muchísimo, de verdad que nos sirve mucho ese aporte y pues, como dice Sandra, no nos despedimos, habrán otros espacios en donde seguir compartiendo y pues quedamos muy agradecidos en nombre mío y en nombre de mi hijo. Bye, bye. Bueno, muchísimas gracias. Bueno, ya para cerrar, queremos invitarlos a que nos acompañen a tomarnos un vinito de cierre, pero antes de eso yo quería que por favor le diéramos un agradecimiento y un aplauso al trabajo de quienes estuvieron detrás de esto, a las dos compañeras que hicieron la traducción, un trabajo maravilloso de 3 días. Al señor de nuestra traducción simultánea también, muchas gracias. A las compañeras de servicios generales de la universidad, a Laura, a Juliana. Bueno, y a todas las personas que están aquí, muchísimas gracias de verdad por habernos acompañado durante estos 3 días. Creo que fueron tremendamente productivos. De aquí en adelante creo que lo que tenemos son expectativas frente a lo que pueda generarse después de estos 3 días, frente a la idea de que podamos tener un trabajo más cercano y un trabajo también de elaboración, ojalá que lo podamos conseguir, de una publicación conjunta de las reflexiones que salieron acá. No me queda más sino agradecerles muchísimo, esperando que pues Colombia, Bogotá los haya recibido con las expectativas altas y que hubieran pasado, digamos, estos 3 días de la mejor manera.